Hola, buenas tardes. Vamos a continuar haciendo integrales y hoy nos toca una integral definida. Una integral de bachillerato, una integral definida que también cayó en un examen de selectividad hace algunos años. Bien, tenemos esta integral, hay que integrar esto, pero en un intervalo de integración entre -10 y -1. Entre -10 y -1. Entonces, primero hay que resolver la primitiva. Una vez resuelta la primitiva, hay que utilizar los intervalos de integración adecuadamente, según la regla de Barrow, para encontrar el valor de esa integral, que es el área por debajo de la curva en ese intervalo de x. Bien, pues entonces vamos a intentar primero resolver la integral. La integral podemos hacer por cambio de variable, podemos intentar un cambio de variable de tal forma que t sea igual a 1 menos e elevado a x. 1 menos e elevado a x quedaría aquí raíz de t, y en el numerador tenemos algo como la derivada del denominador con signo cambiado. Entonces nos facilita mucho la vida. Nos va a simplificar mucho la integral. Entonces tenemos que t es 1 menos e elevado a x. Si hacemos la diferencial de t es menos e elevado a x por, que es la misma, menos e elevado a x por diferencial de x. Con lo cual tenemos, luego ponemos los intervalos de integración, tenemos que esto sería la raíz cuadrada en el denominador de t, y arriba, que es lo que tenemos, e de e elevado a x por diferencial de x, que tenemos justamente el negativo. Es decir, si multiplicamos por -1 ambos miembros, lo que tenemos es e elevado a x diferencial de x. Entonces, menos diferencial de t es e elevado a x diferencial de x, que es lo que tenemos arriba. Luego aquí tendríamos que tener un menos diferencial de t, que lo ponemos como -1 por diferencial de t. Bien, y ahora hay que ver los intervalos de integración. Esto es para x, pero aquí tenemos una integral en t. Tenemos una integral en t, luego tenemos que cambiar los intervalos de integración y poner los x, los correspondientes a t, según el cambio de variable. Entonces, t0 sería igual a 1 menos e elevado a -10. Este sería t0. Hay que realizar esta integral entre t0, 1 menos e elevado a -10, y t1 sería 1 menos e elevado a -1. Es decir, t1 sería igual a 1 menos e elevado a -1. Entonces ahí ahora ya tenemos el intervalo de integración en términos de t, que es como lo hemos puesto. Bien, pues hacemos ahora esta integral, que es inmediata. Si queréis lo ponemos así, en principio, t0, t1 ya sabiendo los valores, y lo ponemos como menos t elevado a menos un medio, porque la raíz de t es t elevado a un medio, como está en el denominador, y lo estamos subiendo al numerador, quedaría t elevado a menos un medio diferencial de t. Bien, pues entonces esto nos quedaría como menos t, ya haciendo la primitiva correspondiente, la integral sería menos t elevado a menos un medio más 1, que sería un medio, dividido entre un medio. Es decir, esto entre t0, 1 menos e elevado a -10, y t1, 1 menos e elevado a -1. Bien, esto lo podemos poner como eh, eh, subiendo el 2 arriba, lo que tendríamos es que menos 2 por t elevado a un medio entre estos intervalos de integración. T0 ya no pongo los valores, T1. Entonces ahora aquí aplicamos la regla de Barrow. Entonces tendríamos que esto sería menos 2 por T1, por T1, y T1 ¿cuánto vale? T1 vale 1 menos e elevado a -1. Luego por 1 menos e elevado a -1 elevado a un medio,
menos 2 por t0. ¿Y t0 cuánto es? t0 es 1 menos e elevado a menos 10. Elevado a 1/2. Más la constante de... No, la constante de integración ya no habría lugar, porque al aplicar la regla de Barrow aquí tendríamos una constante menos la constante correspondiente, y la constante no nos desaparecería. Bien, aquí esto sería menos, vamos a ponerlo aquí bien correcto, vamos a ponerlo correctamente. La regla de Barrow nos dice: aplíquese T1 a la primitiva hallada menos aplíquese T0 a la primitiva hallada. Y la primitiva hallada es menos 2t, que es ya T0, 1, 2 por 1 menos e elevado a menos 10, elevado a 1/2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos que esto es menos 2 por 1 menos e elevado a menos 1 por 1/2, más 2 por 1 menos e elevado a menos 10 por 1/2. Esto es lo que nos sale. Si queréis ponerlo en términos de raíces, esto es lo mismo. Menos 2 por la raíz cuadrada de 1 menos e elevado a menos 1, más 2 por la raíz de 1 menos e elevado a menos 10. ¿De acuerdo? Podéis sacar factor común si queréis. Entonces sería 2 que multiplica a este término en positivo, 1 menos e elevado a menos 10 raíz cuadrada. Vamos a ponerlo correctamente. Elevado a menos 10. Y ahora este término es negativo. Menos 1 menos e elevado a menos 1. Y esto sería nuestra expresión, nuestra solución de nuestra integral definida entre menos 10 y menos 1. Si lo hacéis en la calculadora, ponéis los valores correspondientes, esto está en torno a 0,4098. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una integral definida que sería el área o la superficie por debajo de la curva con respecto al eje de las X. Es decir, lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos aquí, como es entre menos 10, tenemos aquí X, y aquí tendríamos f de X, esta integral, esta función. Y entonces esta función, como veis, tiene que estar definida entre menos 10, es el área por debajo de la curva que vamos a dibujar, entre menos 10 y menos 1. Fijaos, esta curva tiende a cuando X se hace muy negativo. Esto sería e elevado a algo muy negativo, que tiende a 0, y e elevado a X tiende a algo a 0 también. O sea que esto es 0 dividido entre 1 menos 0. O sea que 0 entre 1 es 0. O sea que tendríamos una asíntota a lo largo del eje de las X, pero en negativo. Luego tendríamos una asíntota así. Y claro, tenemos en X igual a 0, lo que vamos a tener es que e elevado a 0 es 1, e elevado a 0 es 1, 1 menos 1, la raíz cuadrada es 0, y tendríamos un infinito. Luego aquí tendríamos, no sabemos muy bien cómo va la curva, pero aquí tendríamos una asíntota vertical que tendería a infinito. Entonces, lo ponemos en azul oscuro. Entonces, nuestra curva sería esta. Y es una curva que está definida en todo el intervalo.
entre menos 1 y menos 10. Está definida en todo el intervalo, es decir, aquí no hay discontinuidades, ni hay más infinitos ni menos infinitos. Aquí toma valores siempre positivos. En este intervalo de las x, el denominador es lo que está dentro de la raíz es siempre positivo, por tanto existe la raíz, y entonces tenemos esta curva. Bien, pues lo que hemos hallado con esta integral sería el área por debajo de la curva, Este sería el área por debajo de la curva, que vale menos 0,4098. ¿De acuerdo? Bien, podríamos haber hecho esta integral sin cambiar los límites de integración, eh, de la siguiente forma. Es lo mismo, da exactamente igual. Es decir, aquí al hacer esta integral, ya aquí hemos cambiado los límites de integración, pero podemos hacer la primitiva correspondiente y luego deshacer el cambio sustituyendo t por su valor y poniendo los límites de integración de x0 menos 10, x1 menos 1. Es decir, lo que os quiero comentar es que podríamos haber hecho lo siguiente. Que es lo mismo, para que no nos perdamos si veis un ejercicio hecho de esta forma. Esta integral e elevado a entre menos 10 y menos 1 de e elevado a x, la que nos da el enunciado 1 menos e elevado a x diferencial de x. Entonces lo podíamos haber hecho bien, hemos llegado con el cambio de variable, que tenemos que hacer el cambio de variable, etcétera, lo hemos hecho y nos ha quedado menos 2 elevado a menos 2 por t elevado a un medio. Bien, pero ahora en vez de sustituir el intervalo de integración en términos de t, podemos poner la función hallada en términos de x, y en términos de x es muy fácil, sustituimos t por su valor. Entonces lo que tenemos es que esto es menos 2 que multiplica a t, sacando factor común ya directamente de menos 2, t elevado a un medio, que es 1 menos e elevado a x elevado a un medio. Entonces ya lo que tenemos es que podemos poner, ya como hemos hallado la primitiva en términos de x, podemos aplicar la regla de Barrow en términos de x, que es entre menos 10 y menos 1. Entonces tenemos que menos 2 que multiplica a 1 menos e elevado a x0, x1, perdón, que sería e elevado a menos 1 elevado a un medio, menos. Ahora tenemos que aplicar elevado en términos de x0, menos 1 menos e elevado a x0, que es menos 10, elevado a un medio. Entonces ya nos quedaría, si queréis, en términos, si damos la vuelta a todo, si multiplicamos, para que nos quede exactamente esto, no nos perdamos, si ponemos aquí, si multiplicamos por menos 1, aquí tendríamos un 2 y tendríamos que invertir el signo de estos dos sumandos, de estos dos términos. Entonces habría que poner aquí un más, lo ponemos delante, sería 1 menos e elevado a menos 10, elevado a un medio, y este que está positivo lo ponemos negativo, 1 menos e elevado a menos 1, elevado a un medio, que es lo que tenemos aquí arriba. Es decir, se podría haber hecho de esta forma. La primera forma lo hemos hecho cambiando los límites de integración en términos de la nueva variable, y aquí hemos deshecho el cambio y hemos puesto t en función de x y ya con los límites de integración en x. Entonces, esto es lo mismo. Aquí es el mismo número, que sería menos 0,40
98. 0,4098. Eso es. Bien, pues esto es lo que os quería comentar sobre lo que son las integrales definidas mediante este ejemplo, que hay que tener en cuenta los límites de integración a la hora de hay que tener en cuenta los límites de integración a la hora del cálculo a través de la regla de Barrow del valor definido de la función. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar sobre esta integral definida. Y bien, si os ha gustado, podéis dar un me gusta. Y os invito a que os suscribáis a este, que siempre será vuestro canal y que tendrá muchas sorpresas. Hasta la próxima, amigos.